Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar para seguir trabajando un poquito con la clasificación de palabras. ¿Se acuerdan que la última clase de lengua que tuvimos por Zoom, trabajamos un poquito con la clasificación de palabras que conocemos? Hicimos un tutti frutti en el que teníamos que clasificar las palabras según sean sustantivos comunes, propios, este, verbos o adjetivos. Hoy vamos a seguir trabajando con eso. Sabemos, conocemos, ¿sí? Desde segundo grado o quizás algunos desde primero, distintas clases de palabras. Los- Tenemos los sustantivos comunes. Ahora vamos a hablar un poquito más detalladamente de cada uno, ¿sí? Para recordarlos. Tenemos los sustantivos propios, sustantivos propios. También tenemos los verbos y los adjetivos. Estas son las clases de palabras que conocemos y que estuvimos trabajando hasta la clase pasada de lengua. Vamos a hablar un poquito de cada una en particular, ¿sí? Vamos a bajar un poquitito la pantalla. Vamos a comenzar entonces hablando de los sustantivos comunes. Como conocemos, como sabemos, los sustantivos comunes son palabras que nombran. Seguramente muchos ya estarán diciendo qué es lo que nombran los sustantivos comunes. Nombran cosas, ¿sí? Animales, lugares y personas. En general, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo de cada una de estas. En cosas, por ejemplo, podemos decir alfajor. Un alfajor es una cosa. Podemos decir también un tomate, limón, ¿sí? Vegetales, frutas, una mesa, una silla. Tenemos muchos ejemplos, ¿sí? Entonces, en cosas podemos decir, por ejemplo, alfajor. En animales, por ejemplo, podemos decir sapo, ¿sí? Este personaje que aparecía en los cuentos de Gustavo Roldán que estuvimos trabajando. En lugares, podemos decir escuela como un ejemplo. Y en personas podemos decir maestra. Es un tipo de persona. Bien, tenemos un ejemplo de cada uno. También sabemos que los sustantivos comunes tienen género y tienen número. Vamos a repasar un poquitito qué es esto. Género. Vamos a arreglar un poquito la N que nos quedó media chuequita. Género y número. Cuando hablamos de género nos referimos a que puede ser femenino o masculino. Cuando hablamos de número nos referimos a que puede ser singular, o sea que es uno solito, o que puede ser plural. Bien, vamos a poner un ejemplo de cada uno para que podamos verlo mejor. En femenino, como ejemplo, un sustantivo femenino podemos decir leona. ¿Sí? Hablamos de la hembra. Y en masculino podemos poner como ejemplo león. ¿Sí? Ahora vamos a poner un ejemplo para singular. Cuando hablamos de singular nos referimos a un sustantivo común que sea solamente uno. Vamos a poner como ejemplo gato. Un solo gato, ¿sí? Y si hablamos en plural, son
gatos. Acá tenemos la diferencia. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Vamos a bajar la pantallita. Siguiente clasificación de palabras. Sustantivos propios. ¿Sí? Los sustantivos propios también son palabras que dan nombre. Dan un nombre. ¿Sí? Entonces, vamos a tomar las palabritas que pusimos en los sustantivos comunes. ¿Sí? Porque los sustantivos propios son los que le dan nombre a los sustantivos comunes. Habíamos anotado en cosas alfajor, ¿te acordás? Bien. Habíamos anotado en animales sapo. En lugares, escuela. Y en personas, maestra. Teníamos un ejemplo de sustantivos comunes para cada una de las clases. Entonces, si yo hablo de sustantivo propio, le estoy dando un nombre a este sustantivo común. Por ejemplo, estoy comiendo un alfajor, Jorgito. ¿Sí? Jorgito sería el nombre que le doy al alfajor. Cuando hablamos de sustantivos propios, ¿sí? Cuando damos nombre a las cosas es porque estamos hablando ya en particular de algo, ¿sí? El sapo, tenemos un sapo conocido, el de la canción, Pepe. Le ponemos un nombre y ya no es un sapo cualquiera, ¿sí? Le estamos dando un nombre. Ahora, si hablamos de escuela, por ejemplo, le ponemos como nuestra escuela. SA es el nombre de la escuela. No es cualquier escuela en general, es una en particular. Me refiero a SA. Y maestra, por ejemplo, Silvana, que es mi nombre. La maestra Silvana. No hablamos de cualquier maestra, sino se refieren a mí. Bien, ya pusimos un ejemplo de cada uno de estos sustantivos propios, ¿sí? Les dimos nombres a los sustantivos comunes. Tenemos algo que recordar también. Quiero que lo vean esto que voy a marcar. ¿Por qué estaré marcando estas primeras letras? ¿Sí? Porque los nombres siempre llevan ¿qué cosa? O se escriben con mayúscula. Esto tenemos que recordarlo. Siempre llevan mayúscula porque son nombres. Los sustantivos propios son nombres. Bien, vamos a pasar entonces a la siguiente. Ahora seguimos con los verbos. Acá tenemos los verbos. Bien, los verbos también son palabras. Los verbos expresan. ¿Sabes qué expresan? Sí, acciones. Vamos a poner ejemplos de acciones. Hay un montón. Pensá en todo lo que haces desde que te levantas. Un montón de acciones. ¿Sí? Vamos a poner como ejemplo leer, escuchar. ¿Sí? También los verbos expresan movimientos que vos seguro podés hacer, como por ejemplo correr, saltar. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que también los verbos expresan fenómenos naturales. Y vos me preguntarás qué son los fenómenos naturales. Vamos a hablar un poquitito de esto para aclararlo y además para poner ejemplos. Vamos a dar un ejemplo. Llover. Se refiere al clima,
¿sí? Se refiere al tiempo, a la naturaleza, ¿sí? Llover, por ejemplo, amanecer. Otro ejemplo es nevar. Son verbos referidos a los fenómenos naturales. Otra cosa que podemos decir de los verbos, vamos a cambiar el color, es que los verbos se realizan en un tiempo determinado. Y ahora vamos a ver por qué ponemos esto. Vamos a poner los 3 tiempos que nosotros conocemos, ¿sí? Sabemos que hay más, pero por ahora conocemos que los verbos pueden estar en presente, ¿sí? En pasado y también en futuro. ¿Podemos poner un ejemplo para cada uno de ellos? Vamos a tomar el verbo dormir. Yo duermo. Es algo que hago ahora, ¿sí? Yo duermo en presente. En pasado sería yo dormí. Es algo que ya hice en el pasado. Y en el futuro quiere decir que todavía no lo hice. Vamos a borrar. Todavía no lo hice, pero planeo hacerlo. Yo dormiré. ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo de los verbos que se realizan en un tiempo determinado. En el presente yo duermo, en el pasado yo dormí, en el futuro yo dormiré. Y próximamente vamos a ver más, ¿sí? Nos vamos a detener a estudiar más, pero primero necesitamos que todo esto que estamos viendo hoy les quede bien en claro. Bien, y ahora pasamos a los adjetivos. Son también palabras que acompañan al sustantivo. Los adjetivos nos dicen cómo son. Estos adjetivos los usamos siempre que tenemos que hacer una descripción. ¿Sí? ¿Te recordás cuando tenés que describir algún personaje? Entonces usas adjetivos porque los adjetivos dicen cómo son las cosas, ¿sí? O las personas. Vamos a ver un poquitito sobre los adjetivos. Los adjetivos también concuerdan con el género y el número de los sustantivos, ¿sí? Vamos a ver un poquitito un ejemplo de todo esto para que lo podamos tener más en claro. Vamos a poner un ejemplo. Género femenino. ¿Te acordás que el género nos marcaba si era femenino o masculino? Y el número nos marcaba si era singular, o sea, uno solo, o plural, muchos. Vamos a poner un ejemplo de femenino, un sustantivo y un adjetivo que lo acompañe y que lo califique, ¿sí? Ejemplo. Perra hermosa. Acá tenemos un sustantivo y un adjetivo que lo está calificando. Yo digo que la perra es hermosa y si te fijas, concuerdan en el género. Si el sustantivo es femenino, también el adjetivo es femenino. Acá tenemos esta palabrita, concuerdan, ¿sí?
Tienen relación entre los dos. Vamos con el masculino, un ejemplo vamos a poner. Vamos a tomar la misma palabra, pero masculino. Perro, hermoso. ¿Sí? Vamos a ver que en este ejemplo también encontramos que concuerda, ¿sí? El género del sustantivo con el género del adjetivo. Concuerdan. Vamos a seguir con los ejemplos. Vamos a poner un ejemplo para número, ¿sí? Vamos a escribir loro, porque es singular, uno solo, ¿sí? Loro, vamos a ponerle bello, un loro bello, ¿sí? Entonces vamos a marcar acá que tenemos el sustantivo y acá tenemos el adjetivo. Me dice cómo es el loro. Y como hablamos de uno solo, es en singular. Vamos a hacer ahora un ejemplo en plural. Loros bellos. Acá concuerdan el sustantivo, vamos a hacerlo en otro color para que lo veamos bien. Concuerda el sustantivo que termina en S porque hablamos de más de un loro, de varios loros, y el adjetivo también, ¿sí? Concuerda, porque está en plural, ¿sí? Bueno, todo esto es un poquito un repaso de todo lo que ya sabíamos. Quizás algo te quedaba que no entendías y espero que este video te haya servido, ¿sí? Y próximamente vamos a tomar cada una de estas clases de palabras, los adjetivos, por ejemplo, y vamos a ver qué clases de adjetivos hay. Después los sustantivos, vamos a ver qué clases de sustantivos hay y los verbos vamos a hacer lo mismo. Por eso es muy importante que esto que repasamos hoy lo tengas bien en claro para que cuando vengan las otras clases de palabras te sea más fácil, ¿sí? Bueno, te mando un beso enorme y espero que hayas podido entender este video.